hermanos, tengan un buen día. Dios les bendiga una vez más. Como saben, estamos en una serie hace un tiempo hablando acerca del gozo en la vida del cristiano y estamos predicando una serie sobre el libro de Filipenses. Quisiera que leamos Filipenses capítulo 1, verso 9 al 11, que dice de la siguiente manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre amado, oh buen Dios, Señor soberano, que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, queremos inclinar nuestro rostro ante ti y derramar nuestros corazones para que tú, oh Señor, primeramente te apiade en base a tu misericordia y bondad de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos ayude a que nuestro amor pueda abundar como un medio para que muchas personas puedan ver la obra tuya en nosotros. Oramos, Señor, también para que tú nos ayudes a crecer en toda ciencia y conocimiento para gloria y honra tuya. Concédenos sabiduría divina y sagacidad de lo alto para poder aprobar lo mejor en nuestra vida, a fin de poder darte gloria y honra como tú lo estableces en tu palabra. Danos, oh Señor, corazones sinceros, que podamos tener muchos frutos por medio de Cristo para gloria y alabanza de tu nombre. Guíanos en el estudio y concédenos, Señor, conocerte mejor. Habla a aquellos que todavía no tienen a Cristo y llévale, Señor, el mensaje de salvación a su corazón. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, como una introducción, una característica de la iglesia de hoy es que anda buscando muchas conferencias. La iglesia de hoy, por lo menos en América Latina y en mi país, República Dominicana, vemos muchos jóvenes investigando, estudiando teología, no se pierden una conferencia, bajan muchos sermones, se están comprando muchos libros, mucha literatura reformada, la gente pregunta mucho y hay un avivamiento teológico, pero no lo vemos en la praxis, no lo vemos en la práctica. Las iglesias no mejoran, son prácticamente casa conferencias, no se pierden una conferencia. Pudiéramos decir que hay un avivamiento en cuanto a la lectura de buenos libros, pero de nuevo no vemos las iglesias mejorando. Y cuando entramos a las redes sociales, vemos cientos de citas de grandes predicadores circulando y leyéndose y compartiéndose, pero de nuevo no vemos mejoría en la iglesia. Al contrario, vemos una decadencia en la iglesia. Cada vez las iglesias son más pequeñas, menos personas asisten y mucha iglesia completa hasta desertan de la fe. Y viendo todo esto, vamos a ver algunos componentes de cómo crecer en santidad, porque la iglesia no está creciendo en santidad. De nuevo, la teología es necesaria para crecer en santidad, pero no es todo. Parece que estamos leyendo mucha teología con poca oración o con poca obediencia, pero el asunto es que no estamos creciendo en santidad. Entonces, viendo esta necesidad, veremos algunos componentes para crecer en la santidad. La semana pasada hablamos del amor, que tiene que ser sacrificial, y el amor sacrificial es una necesidad para crecer en la santidad. Hoy vamos a ver que debemos como cristianos buscar la excelencia, Mira el verso 10a lo que dice. El verso 9 dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el verso 10a que veremos dice: para que aprobéis lo mejor.
eso que él pide en ciencia y conocimiento es para probar lo mejor. La palabra probar, dokimazo, significa examinar, probar, discernir. Es la palabra que se usa para determinar la pureza de un metal que se usaba para hacer moneda. Si usted compraba el metal para hacer moneda, y el metal resultaba ser falso, entonces el dinero usted lo perdía. De manera que usted tenía que ser juicioso a la hora de comprar el metal. ¿Y para qué era el conocimiento entonces? Para probar lo mejor. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos dar gloria a Dios si no conocemos doctrina? ¿Y cómo vamos a probar una doctrina si es correcta o si es incorrecta si no tenemos conocimiento divino? Si no tenemos un amor que nos ayude en ciencia y en conocimiento. Ese es el asunto. Debemos de conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos de nuevo dar gloria a Dios? Tenemos que ser duchos en doctrina. Por ejemplo, pensemos, algunos dicen que no es necesario ir a la iglesia. Bueno, pero la Biblia dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces es evidente que hay personas que ni siquiera la Biblia ya la están leyendo. Y si la están leyendo, entonces no están prestando atención. Pero ya usted se encuentra con personas que dicen conocer a Cristo, que dicen que no es necesario congregarse. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Mire el movimiento adventista. Es asceta en los alimentos. ¿Cuál es la razón? Falta de sabiduría. Falta de discernimiento de las escrituras. La revelación es progresiva, pero ellos se centran en una parte del Antiguo Testamento y no entendieron que la revelación es progresiva, que más adelante y que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento enseña que lo que entra en la barriga no daña, eso va a la letrina, dice así mismo. Usted piensa también, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, no hacen transfusión de sangre. ¿De qué parte de las escrituras sacan tal cosa? Es un problema de discernimiento escritural. No hay discernimiento. Y donde no hay discernimiento doctrinal, Dios no puede ser adorado como Él lo demanda. Es imposible agradar a Dios ignorando su palabra. Voy a dar otro ejemplo más. ¿Cómo usted puede diferenciar un dólar verdadero de un dólar falso? Para usted diferenciarlo, usted tiene que conocer los controles internos del dólar. Usted tiene que saber cuáles son las características de un dólar verdadero para distinguirlo del falso y poder rechazarlo. Si no lo conoce, como cajero es probable que usted acepte un dólar como bueno siendo falso. Entonces tiene que ser un perito en el área. Lo mismo también el que compra oro y vende oro. El oro es 24, 18, 14, 12, 8. Y cuando viene a ver usted compra algo que ni siquiera oro es, por oro 24. Tiene que ser un perito en ese asunto. De lo contrario se iría a la quiebra. Bueno, pues de nuevo, el discernimiento es necesario para todo. Y en este caso, como estamos hablando de adorar a Dios, necesitamos discernimiento escritural para poder adorarle como Él quiere. Los cristianos con discernimiento escritural no se dejan distraer tan fácilmente de las tantas cosas que se nos atraviesan en la vida para desviarnos de nuestra atención a Dios. En Efeso, por ejemplo, se habían levantado falsos maestros y la iglesia no tenía capacidad para discernir si eran falsos o no. En otras iglesias también, como los Gálatas, se colaron falsos maestros y la iglesia tampoco tuvo calidad teológica o patrimonio doctrinal correcto para poder frenar a esas personas. Aun cuando una persona, por ejemplo, alcance algunos logros y esos logros sean éticos y buenos, si no hay discernimiento, eso nos va a impedir
que eso se haga con eficaz y hallar lo más valioso y necesario para lo que queremos hacer. ¿Cómo podemos aprobar lo mejor? Pues ya sabemos que tenemos que tener el discernimiento, tenemos que aprobar lo mejor, pero ¿cómo podemos aprobar lo mejor? Miren lo que dice Romanos 12:2. Ahí encontramos un parámetro. Dice, no imite las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como podemos ver entonces, amados hermanos, para adquirir discernimiento, para que Dios nos dé discernimiento, Pablo le dice a los romanos que debemos no imitar las conductas de este mundo. Cuando no imitamos las conductas de este mundo, entonces Dios transforma, Dios trabaja en nuestra vida, cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar y entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios. De manera que hay una manera de encontrar el discernimiento, primeramente es pagando un precio. ¿Y cuál es? Apartándonos del mundo para que no nos permee con su filosofía. Otro parámetro más lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 20 al 21, que dice así: no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Como usted puede ver, no se burlen de la profecía, pero también está lo otro, son dos extremos que debemos de evitar. Pongan a prueba todo lo que se dice. Tenemos que poner a prueba a la persona que sube al púlpito. No importa que el pastor sea serio, él se puede descarriar. Judas era un apóstol y se descarrió. Tenemos que poner a prueba con la palabra de Dios todo lo que se dice del púlpito. Aquella iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, tesalonicense, y había que poner a prueba. ¿Y por qué en esta iglesia no? Debemos de probar todo el que predica la palabra. Y la manera de probarlo es con la palabra de Dios. De manera que, ¿cómo podemos tener discernimiento? Apartándonos del mundo, pero también probando los espíritus. Y en este caso se refiere a personas, probando lo que la persona dice. Las exposiciones, las predicaciones, las citas que vemos en las redes sociales, todo debe de ser colado por la palabra de Dios. Mira Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 2. Mire lo que dice en ese mismo sentido. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Efeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Yo sé todo lo que hace. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Ha puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Amados hermanos, ¿por qué descubrieron que esos apóstoles eran mentirosos? Evidentemente, porque dominaban doctrina. Tenían un patrimonio de teología correcto. Tenían las doctrinas verdaderas. Por eso pudieron discernir que esos apóstoles eran falsos. Esa iglesia no era como la iglesia de hoy. Hoy pululan los apóstoles y nadie se da cuenta que son falsos. Al contrario, si usted dice algo raro de ellos, le sacan hasta los ojos. Esto del comportamiento con relación a el buen comportamiento, apartarnos del mundo para tener discernimiento, la madre de Juan Wesley le escribió a él cuando fue a estudiar a la Universidad de Oxford. Le escribió y le dijo: cualquier cosa que debilite tu razón, menoscabe la delicadeza de tu conciencia, apague tu sensibilidad a Dios o quite el deleite espiritual o cualquier cosa que eleve la supremacía del
cuerpo sobre tu mente es pecado. Por estas palabras podemos inferir que esta señora era piadosa. Debemos de esquivar cualquier cosa que pueda apartarnos lo más mínimo de Dios. Tercero, ¿cómo crecer en santidad? Un tercer componente para crecer en la santidad es la integridad. ¿Y de dónde lo sacamos? Mire de nuevo, Filipenses capítulo 1, verso 10, que dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensible. Habla de integridad. El tercer componente es la integridad. Amados hermanos, tenemos un gobierno que está saliendo porque el pueblo prácticamente lo vomitó. Y si el pueblo tuviera poder para ponerle las esposas, se la pusieran. Si el pueblo tuviera poder para llevarlo a la cárcel, lo llevaran. Qué diferente a Daniel como político. Daniel, ese joven que llegó a Babilonia, que llegó a alcanzar puesto alto en política, prácticamente el segundo. Hicieron todo tipo de investigación. Le tiraron la KGB, la Gestapo, el FBI, y no encontraron ni la milésima parte de un acto indecoroso. Finalmente, después que buscaron en toda parte, ellos mismos dijeron que él era una persona intachable, que no había por dónde pescarlo. Y dijeron, de la única manera que podemos pescar a esta persona es encontrando algo que relacionado a la religión que él profesa. Y precisamente por ahí embanaron un edicto donde se prohibía que él no orara. Pero él por su integridad siguió orando. Ahora, el punto es que fue al gobierno y no pudieron acusarlo de nada. Absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque era una persona con integridad. La persona íntegra no es una persona perfecta, pero una persona que cuando comete pecados no lo tapa, lo confiesa. Contrario al que no tiene temor de Dios. Si la integridad nos lleva incluso a perder amigos, entonces esos amigos no te convenían como cristiano. Alguien dijo, la integridad genera confianza, la confianza genera influencia y la influencia genera liderazgo. Termina la cita. Por esto el mundo de hoy está acéfalo. Tienes líderes que no tienen integridad. Aún los multimillonarios, usted lo ve haciendo obras de caridad y cuando usted investiga lo que están ahí haciendo un negocio. C.S. Lewis, hablando de la integridad, dijo, integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. Y otra persona no creyente dijo, Mr. Fuller dijo, la integridad es la esencia de todos los éxitos. Para que usted vea que Dios en su gracia común da gracia, valga la redundancia, a aquellos que no tienen a Cristo. Oiga lo que este hombre dice, que la integridad es la esencia de todos los éxitos. Pero siga viendo el verso 10, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sincero, eilikrines o eilikrines, significa o comunica la idea de poner a prueba algo a la luz del sol. Y es incluso de donde se origina la palabra sincero. Me explico. En aquellos tiempos, según los historiadores, las personas que vendían cerámica
La cerámica, mientras más fina es, más fácil se quiebra o se rompe. Y cuando alguna se quebraba, entonces esos mercaderes fraudulentos le ponían una cera que a simple vista no se veía. Pero el que iba a comprar, que tenía discernimiento, agarraba la cerámica o lo que iba a comprar y lo ponía a la luz del sol, y ahí entonces se veía si tenía cera o no tenía cera. Los comerciantes que eran serios decían que su mercadería era sin cera, o sea, no tenía cera. De ahí viene la palabra sincera o sincero. Eso hacían los comerciantes que tenían integridad, según los historiadores. En lo espiritual, para probarlo mejor, se necesita discernimiento. Para tener discernimiento, se necesita integridad. Y la integridad se consigue cuando crucificamos los deseos de la carne. De manera que la palabra es el único sol que revela nuestras grietas. Tenemos que ir a la palabra de Dios, y cuando nuestras grietas son reveladas, tenemos que arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, estudiamos la palabra, somos sinceros, somos íntegros, Dios va a comunicar su voluntad a nosotros. Vamos a saber cuál es su voluntad. Vamos a crecer en santidad. Pero necesitamos eso. Mire, por ejemplo, Hebreos, capítulo 4, verso 12. Para que usted vea qué es lo que hace la palabra y por qué tenemos que ir a ella. Ella es el sol que revela nuestras grietas, como hemos dicho. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, dice el autor. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Y qué más? Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cada vez que usted va a la palabra, si usted ha orado y la lee sin prejuicio, con el deseo de glorificar a Dios, la palabra nos agarra de un sitio y nos pone en otro. Siempre nos va a decir, mira, tú estás descarriado, es aquí que tú vas. Cada vez que vamos al devocional nos encontramos que estamos fuera del carril. Porque ella es como una espada, penetra hasta lo más interno. Y hasta los pensamientos que tenemos, la palabra lo debate, si no van acorde con lo que Dios ha establecido. Mire Romanos capítulo 12, verso 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Y por qué Pablo dice a la iglesia de Roma que el amor sea sin fingimiento? Porque muchas veces nuestro amor es con fingimiento. Muchas veces nuestro amor es con fingimiento. La hipocresía y el fingimiento están en nosotros y tenemos que luchar con ese pecado. De nuevo, la integridad no es que haya ausencia de pecado. Integridad es que estamos luchando con ellos. Eso es la integridad. El vender una falsa imagen de nosotros es algo que Dios aborrece. Y hay muchas personas vendiendo una imagen de ellos que no es la correcta. Una vida cristiana sincera es lo que Dios le agrada. Y la doctrina tiene que ver con todos esos aspectos prácticos y cotidianos de la vida moral. Por eso tenemos que ser duchos en la palabra para buscar el discernimiento. La integridad tiene que ver también con el dolor ajeno. Tiene que ver con la necesidad del otro. Tiene que ver con apartarse del mundo. Mire lo que dice Santiago 1:27. Dice, la religión pura, la religión verdadera a los ojos de Dios, el Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. De nuevo, la integridad tiene que ver con el dolor ajeno y el apartarse del mundo. No podemos ver una persona con necesidad y hacernos el de la vista gorda. Recordemos la historia de la semana pasada. El fariseo pasó
El sacerdote pasó, pasa el levita y el hombre desangrándose. Luego pasó un samaritano, lo llevó a la clínica, dejó el dinero necesario y le dijo, no te apures, hagan la operación y pónganlo a mi cuenta. Llevándolo al lenguaje de hoy. De nuevo, Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. La palabra irreprensible, apróscopos, significa sin caída, sin ofensa y abarca la idea de no hacer tropezar a otro. Eso es irreprensible. Y qué bueno porque muchas hermanas cuando compran sus vestidos no toman en cuenta que pueden hacer pecar a una persona. Deberían tomar bien en serio este texto. Así que hermanas, tengan cuidado cómo se visten. John MacArthur, comentando este texto, dice que por lo general el pecado nos viene en 4 etapas. Dice él. Dice, lo primero es que empezamos a tolerar algo que reconocemos que es pecado, quizá con cierta objeción, pero sin resistirlo. Ese es el primer paso. Segundo paso, dice él, luego lo acomodamos y atenuamos poco a poco hasta que deja de ser un fastidio para la conciencia. Como dirían otros reformadores, entonces la conciencia empieza a cauterizarse cuando empezamos a repetir un pecado. Dice el número 3, luego tratamos de legitimarlo inventando excusas y defendiéndolo. No hace mucho una persona me decía a mí que no era necesario congregarse. Y cuarto paso, dice él, empezamos a practicarlo, a abrazarlo como parte de nuestro estilo de vida. Mi hermano que está aquí, si tú estás en una práctica de pecado, ya tú diste esos 4 pasos. Pero también, si tú estás oyendo el sermón, también tú estás viendo cómo puedes reversar todo ese camino que tú has andado. Porque para eso es que Dios nos pone a la palabra de Dios. Para que reversemos lo que estamos haciendo. El arrepentimiento cuando creemos en Cristo es el primer arrepentimiento. Pero vivimos arrepintiéndonos todo el tiempo de nuestra vida hasta que lleguemos al cielo. Alexander Pope dice, hablando de las prácticas malas, el vicio es un monstruo horrible o de horrible parecer, pues no hay más que verlo para detestarlo. Sin embargo, de tanto contemplarlo, puede suceder que tras tolerarlo y compadecerlo, lleguemos a abrazarlo. Termina la cita. ¿Cómo crecer en santidad? Número 4, y con esto termino. Crecemos en santidad cuando hacemos buenas obras. Mire el verso 10 y 11 corrido. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otra forma de crecer entonces en santidad es haciendo buenas obras. De hecho, Efesios 2, 8 y 9 habla de cómo ser salvo. Dice que somos salvos por medio de la, no por obras, sino por medio de la fe. Y el verso 10 termina diciendo que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que una forma de crecer en santidad también es haciendo buenas obras. A nivel de aplicación, ¿cómo aplica todo lo que hemos dicho? Bueno, una persona con amor puede tener buenos motivos, puede tener motivos dignos e intenciones honorables. Pero si no tiene discernimiento, pudiera estar haciendo más daño que bien. Y voy a dar un par de ejemplos en ese sentido. Pensemos en la disciplina de los niños. Si un niño no es disciplinado, los padres le están haciendo daño. Aunque no le quieren hacer daño por pena o por un supuesto amor.
De nuevo, una persona con amor y con motivos dignos e intenciones honorables, si no tiene discernimiento, va a hacer más mal que bien. Cuando hay que aplicar la correa, hay que aplicarla. Lo mismo se puede decir de la disciplina de la iglesia. La iglesia de hoy ya no aplica disciplina. Está haciendo más mal que bien. Está haciendo una iglesia más carnal que espiritual. El no aplicar disciplina está haciendo que la iglesia pierda el poder que Dios le ha dado. Así que, amados hermanos, para crecer en santidad es necesario todo lo que estamos diciendo. A la visita que están con nosotros, el primer paso para crecer en santidad, le decimos que el primer paso es entregar su vida a Jesucristo. Usted tiene que arrepentirse de su pecado, usted tiene que nacer de nuevo para empezar a correr la carrera cristiana, para empezar a crecer en la santidad y glorificar a Dios y honrarle. Tiene primeramente que entregar tu vida a Cristo. O sea, no solamente evitará ir al infierno, sino que cumplirá con el propósito principal para el cual fuiste creado, que es el de darle gloria y honra a Dios. Que Dios le bendiga a todos y que tenga un buen resto del día. Vamos a orar. Señor y Dios, nuevamente te agradecemos el que tú siempre nos enseñes tu palabra, que tú engrandezcas nuestro patrimonio teológico, que tú nos ayudes a crecer más en doctrina, pero sobre todo que esas doctrinas se vean cambiando y transformando nuestra vida y que al mismo tiempo el mundo pueda ver una iglesia diferente y que podamos impactar al mundo por la manera como vivimos, por la forma como hablamos, por la manera como trabajamos, por la manera de nuestro caminar. Ayúdanos a magnificar a Cristo en nuestra vida, que Dios sea honrado y glorificado a través de nuestro comportamiento. En Jesucristo oramos. Amén.